Hola Jorge, gracias por venir. ¿Cómo Muy estás? buenos días, encantado de estar aquí de nuevo contigo y poder compartir pues, un tiempo de calidad y también de profundizar en todo lo que vaya surgiendo. Como bien prometimos en San Jordi, que me lo has dicho, que ibas a venir a presentar tu libro. Ujú. Efectivamente. Y como dicen, ¿no? Lo prometido es deuda y aquí he venido con mi criatura. No sé cómo ahí se ve, ¿no? Sí, Pues precioso. es Relatos para Sanarte. Es el libro que ha nacido y del que me siento pues con mucho agradecimiento y amor hacia él. Qué bonito. Ya me adelantaste cuando viniste que eran relatos cortos, escritos en tercera persona y hablabas de las emociones. Y salió el tema de cuando las guardamos dentro. Quiero que me profundices un poco más sobre eso. Muy bien. Pues bueno, primero sí que me gustaría hacer una promoción extra que es de Ah, la, sí. de la portada, que es un cuadro que me ha cedido una artista que se llama Manu Raimon Ujú. y que lo ha hecho con total generosidad y por tanto también creo que es importante, ¿no? que se oiga su nombre porque realmente sus trabajos son preciosos y hace cosas muy chulas y quería dejar constancia de su generosidad, Pues genial, si sabes las redes y eso, luego las ponemos abajo. ¿vale? Pues sí, lo buscaré y te lo pasaré para que lo puedas añadir. Vale. Ujú. Bueno, coméntame sobre las emociones. Y respecto al libro y las emociones, pues sí, Ujú. es un libro profundamente emocional y que nos cuestiona, ¿no? Nos cuestiona qué emociones tenemos ocultas. De ahí su magia, por eso es Relatos para Sanarte, porque nos va a hacer conectar con emociones que teníamos a veces un poco guardadas, a veces incómodas, a veces pues las emociones, todo lo contrario, muy positivas y que nos conectan con el amor y que nos da también muchísimo miedo. Es muy curioso cómo la intensidad nos aturde, ¿no? Y como la intensidad la tenemos asociada a las emociones que calificamos, entre comillas, negativas, eso nos impide luego también el poder vivir con intensidad el otro tipo de emociones. Cuando capamos un espectro, estamos también a la vez cerrándonos al otro. Entonces, el libro lo que permite, y por eso para mí es un libro mágico, permite que de una forma natural y sin forzar, las personas puedan ir conectando con todas con todas esas emociones. Y, y ahí tiene mucho que ver también lo que me ocurrió a mí. Por eso lo hablo en primera persona también o lo digo con bastante seguridad, porque yo en el proceso creativo, que fue bastante también sorprendente, porque yo no tenía en mente muy claro las historias que iba a contar. Yo tenía un tema general o simplemente, pues quiero hablar sobre una niña de 12 años y a lo mejor con unas circunstancias particulares, pero no tenía en mente, ¿no? Cómo realmente la historia ni quién iba a aparecer o dejar de aparecer. Y cuando me ponía a escribir, pues mágicamente venía toda la historia con mucha facilidad. Y, y yo lo que hacía, me daba cuenta que como venía prácticamente sin que yo tuviera que esforzarme mucho, lo que me permitía era ir sintiendo lo que sentían los personajes. Aquello que los personajes, yo cerraba a lo mejor los ojos y ¿qué estará sintiendo este personaje ahora mismo? Y eso era lo que a continuación tecleaban mis manos, ¿no? El permitirme sentir lo que sentían y sobre todo permitir la validación de esos sentimientos. Podían estar sintiendo muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, eh,
desprecio a estar vivos y yo lo validaba. Simplemente no ponía en duda si es bueno, si es malo, simplemente validaba. Y a la vez que validaba me daba cuenta que, que yo sentía amor por por esos personajes. Y, y me parecía realmente hermoso que yo a lo mejor había tenido un mal día y estaba pues disgustado, estaba desconectado de cualquier energía positiva y simplemente conectando con lo que sentían los personajes y validándolo, de repente yo empezaba a irradiar amor. Notaba cómo eh, sentía amor de forma incondicional y que ese amor se iba trasladando a las palabras que ponía. Y curiosamente, a la vez que ese amor yo se lo transmitía a mis personajes, había una devolución por su parte. Había una devolución por su parte y me indicaban caminos, me indicaban eh, soluciones, reflexiones para mi vida y a la vez ellos mismos se iban reconciliando con sus vidas y eran capaces de ir viendo pues esas luces al final del túnel, esas posibilidades que no habían contemplado hasta entonces, y de repente todo se tornaba podía pasar de una historia aparentemente dura o triste a una historia que nos abre la confianza en la vida. Entonces, claro, todo esto, eh, lo que te comentaba, para mí fue muy sorprendente, ¿no? Que se construyera todo esto alrededor mío y que casi yo fuera pues un canal, ¿no? Para contar esas historias, fue lo que fue dándome cada vez más consistencia para considerar y evaluar que esas historias debían ser conocidas, que quería darlas también como un regalo a todas las personas que pudieran llegar a ellas y se construyó el libro. Qué bonito. ¿Se podría decir que has tenido diferentes musas? Pues fíjate, vamos a decir que sí, porque he tenido inspiraciones más terrenales, por decirlo de una forma, es decir, eh, del día a día, ¿no? Pues como ha sido la confianza y el ánimo que siempre me han dado mis hermanas con estas historias, el también compartir con amigos y amigas nuestras situaciones personales complicadas y también ha habido pues, situaciones de enfermedades. Hay varias historias que están relacionadas y relatos cortos que están relacionados con distinto tipo de enfermedades raras también. Eh, y todo eso me creaba una inspiración para contar historias. Eh, Eso surgió pues, de hablar, ¿no? De hablar y compartir con gente del día a día, pero luego también hay una inspiración un tanto más imaginativa, que es pues, el conectar con esa parte más de nuestro ser superior, nuestro alma, y, y que me inspiraba a contar historias sobre otros temas o sobre temas más metafísicos. Hay algunos relatos con interpretación metafísica en la que a mí me gusta decir que yo los relatos yo no los doy cerrados, es decir, no doy mi visión de todo ello. Y yo planteo una opción para que luego el lector pueda llegar a sus propias conclusiones, ¿no? Pero hay relatos respecto a qué es lo que un bebé, por ejemplo, puede sentir durante todo el proceso de gestación y nacimiento. Cómo también la muerte, cómo se puede vivir un proceso de muerte. Todo eso, que son cosas que o yo no he vivido o no recuerdo, como toda la parte del nacimiento, eh,
van con una connotación de trascendencia, de una connotación de que realmente somos seres espirituales, que estamos aquí para algo, que esto no se acaba con este cuerpo físico, que podemos estar mucho más tranquilos y menos acelerados por conseguir cosas, puesto que realmente el premio está en nuestra conciencia, ¿no? Y en conectar con ella y en volver a casa. Y, y entonces hay otro tipo de relatos que son más en esa línea. Entonces hay distintos niveles, ¿no? de inspiración y de musas. Sí. Y lo que más me gusta de los libros y como estabas comentando, que te hagan reflexionar, que no te lo impongan como una doctrina. No, esto pasó y esto pasó y esto pasó y con 12 años tienes que sentir esto y con siendo niño tienes que sentir esto. No, que te espía una reflexión, como me has dicho, contemplar las posibles realidades. Y eso yo pienso que es fundamental, que entre todo puede empezar una historia como sea y luego que te dé varios caminos. Porque cada persona somos un mundo, cada uno tenemos nuestras propias mochilas o creencias o como se quiera llamar. Eh, y lo que también me ha gustado mucho es el desprecio por estar vivos. Hablar de ese tipo de emociones de las que no estamos acostumbrados. Sí, eso es importante porque es una realidad de muchas personas, es una realidad también que en momentos puntuales tenemos y mucho más habitual, ¿no? Porque suena como "Buah, despreciar estar vivo", parece como que significa que es que estoy pensando en suicidarme. Y no nos damos cuenta que estamos despreciando estar vivos cada vez que rechazamos algo que no ocurre en nuestra vida, que se pone el semáforo en rojo, que son mini desprecios. Luego estará el maxi desprecio, ¿no? Pero estamos constantemente despreciando pequeñas cosas que ocurren en nuestra vida, eh, bien, y muchas veces también porque estamos esperando otra. Entonces no valoramos las cosas que tenemos, no valoramos las cosas que ocurren, no valoramos una sonrisa de un desconocido en el parque, no valoramos el abrazo de un amigo, porque lo damos también por sentado, que eso está ahí y que lo puedo tener cuando quiera, pero realmente es algo que tenemos que poner en valor, tenemos que agradecer y eso, y ser conscientes que cuántas veces a lo largo del día estoy haciendo microdesprecios a mi vida. Y eso va sumando, ¿no? Eso se va acumulando también. Eso va generando también una mochila y una amargura, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de darnos cuenta de eso y poner atención a qué está ocurriendo, eso ya ayuda a sanar, Sí. ya ayuda a ser conscientes, ya ayuda a tener la capacidad de poder decidir otra cosa. Y eso es fundamental. Entonces, con los relatos cuestionan también todo este tipo de cosas, cuestionan eh, que, nos, que nos preguntemos realmente qué estoy haciendo con mi vida, hacia dónde quiero ir, qué emociones estoy ocultando, qué parte de mi vida yo rechazo, ¿no? Porque de repente hay un personaje que rechaza algo con mucha dureza, pero luego ocurre un giro y resulta que abraza lo que parece que es invivible. Hay historias muy duras y los personajes son capaces de abrazar situaciones que diríamos, es que esto solo, casi solo lo puede hacer una persona, un Buda, ¿no? Una persona iluminada, qué capacidad de amar la vida. Y realmente son personajes como tú y como yo. Simplemente lo que han hecho es decidir y aceptar lo que está ocurriendo en sus vidas. Muchas veces todos queremos ser Buda o Lady Gaga o el personaje que quieras. Soñamos con eso, pero no queremos trabajar para conseguir eso. No nos damos cuenta de los esfuerzos que hacemos todos los días, no nos valoramos lo suficiente, hacemos una sola cosa mal y nos penalizamos todo el día, como dices, y hay mil cosas buenas que hacemos en el día.
Y eso ya tiene que empezar por un diálogo interno, por también entender las emociones, como dices tú. Yo creo que el problema principal que nos pasa a todos es entender las emociones y conectarlas con el corazón. ¿Cómo entiendes tú las emociones y las puedes plasmar? Mm. Ha dicho ahí varias cosas importantes, ¿no? Por una parte, el diálogo interno, ¿no? Y entender las emociones. En los relatos, un aspecto que a mí me gusta mucho es que podemos ser observadores de los diálogos internos, ¿vale? Eso que normalmente en el día a día nuestros diálogos internos van a tal velocidad que no nos paramos realmente. Sí, sí, creemos que sí, este diálogo está ahí, pero voy al siguiente, voy saltando de uno a otro y no nos paramos. Al tenerlo en tus manos, en papel, con palabras, te permite pararte en ver el diálogo interno que tiene ese personaje y realmente plantearte tú qué diálogo interno tienes, ¿no? Eso por una parte. Y luego respecto a las emociones muchas veces intentamos conceptualizarlas y entenderlas demasiado. Y me explico. Las emociones muchas veces no son entendibles, lo que sí que son vivibles. Y muchas veces queremos entender, buscar ¿no? una causa racional a lo que estoy sintiendo, pero estoy rechazando el vivirlo. Entonces vuelvo a estar otra vez secuestrado por la mente y además secuestrado por la mente que está programada de una determinada forma que nos hace sufrir y las alternativas y las soluciones que nos da es aún de más sufrimiento y nosotros nos emperramos en bloquear ese sufrimiento porque no queremos sentir eso y entramos en ese círculo, ¿no? Entonces, creo que la clave con las emociones es permitirnos vivirlas. Vivirlas con la intensidad que aparecen en el momento que aparecen. Porque cuando las encapsulamos y las guardamos, realmente si eso significara que las hemos metido en un búnker y que no van a volver a aparecer, pero eso es simplemente nuestra imaginación. Esas quedan guardadas en el inconsciente y en el momento más inesperado o cuando hay cualquier situación con distintos personajes que puede asemejarse, pues de repente aparece esa emoción de golpe y nos lleva por delante, nos arrastra, porque es una emoción que la hemos tenido guardada inconscientemente y que aparece y no sabemos de dónde viene. Entonces, las emociones creo que es clave vivirlas y es clave también responsabilizarnos en primera persona de ellas. Es decir, ahora mismo tenemos pues, varios ejemplos, ¿no? de varias guerras en el mundo. Y si cojo, por ejemplo, la de la franja de Gaza, eh, eso nos provoca unas emociones en nosotros. Si consideramos y que la causa de lo que yo siento está en Hamas o está en el gobierno de Israel, estaré poniendo toda la responsabilidad de lo que yo siento fuera. Lo que yo siento, si está en mi vida y está ocurriendo en mi vida y yo soy testigo y observador de eso, está en mí. Entonces, yo me tengo que responsabilizar de lo que siento. Y es algo que hacemos habitualmente, ¿no? Proyectar fuera la causa de lo que yo siento. Y lo que ocurre fuera simplemente es una anécdota. Y nosotros somos los responsables de lo que sentimos. Entonces, nosotros somos responsables emocionalmente de lo que esa guerra nos provoca. Y todo eso significa eso, el tomar nuestra vida en primera persona y responsabilizarnos de lo que sentimos. Yo te tengo que felicitar porque es un libro fantástico y para mí es súper valioso que tú como hombre hables de las emociones y hables de las emociones también de otras personas, que seas capaz de hablar de ese tipo de cosas. Porque para mí, no sé si tú lo ves igual, para mí yo siento que sigue habiendo tabú con que los hombres hablen de las emociones. Sí, en ese aspecto, pues las mujeres nos llevan ventaja,
nos llevan ventaja porque son más sinceras y honestas con sus emociones. Y está mejor visto y lo tienen más naturalizado el compartirlas. Entonces, esto para los hombres es un gran hándicap porque están diciendo que no a una parte de su vida con todo eso que supone y luego además condiciona, ¿no?, las decisiones que tomamos. Estamos en un mundo además que tradicionalmente llevan muchos años los hombres tomando las principales decisiones porque han acumulado más poder y la están haciendo desde un lugar en el que están negando parte de sus emociones. Entonces, creo que es muy importante y cada vez hay más, ¿eh? Es cierto que cada vez hay, es como en lo del baile, que decían, siempre faltan chicos. Bueno, pues cada vez faltan menos chicos y con el tema de las emociones está ocurriendo lo mismo. Cada vez hay más hombres que se atreven a entrar en contacto con esto y yo les animo porque es algo hermoso. Y yo en el libro también no solo hablo de las emociones de los personajes, estoy hablando de mí. Es Sí, realmente un striptease emocional el que hago, porque habrá cosas que están contadas más en primera persona y que se pueden asociar más a mí y otras que están más camufladas en personajes, pero realmente estoy contando mi mundo, también gran parte de mi mundo emocional, ¿no? Y para mí por eso también es un libro que me ayuda a mí a sanarme. No solo es para sanarse a los demás, al primero que sana es a mí, porque me permito validar mis emociones, contar mis emociones, compartir mis emociones, estar orgulloso de mis emociones. Y es algo que creo que tanto hombres como mujeres tenemos esa misión y animo desde aquí, desde luego, a todos los hombres que empiecen a experimentarlo, que, que se permitan ir compartiendo sus emociones, que eso no les va a quitar ningún ápice de, de, de sentirse débiles, todo lo contrario, sentirnos vulnerables supone un acto de coraje y de valentía. Y mostrar lo que sentimos está directamente relacionado con una buena comunicación. Y el principal problema, tanto de las relaciones personales como sociales, como empresariales, es la comunicación. La comunicación es la clave de todo y cuando hay una comunicación honesta, directa, amorosa, los acuerdos, las conexiones, todo es mucho más fácil. Cuando la comunicación es indirecta, con subterfugios, ocurren los conflictos, ocurren las interpretaciones diferentes y, y las emociones son claves en la comunicación, porque más allá de lo que decimos, estamos comunicando nuestras emociones energéticamente. Entonces, aunque yo te esté diciendo palabras bonitas y energéticamente y emocionalmente estoy mandando otro mensaje, eso la otra persona inconscientemente lo va a recibir y me va a rechazar también inconscientemente. No sabe muy bien por qué y no entendemos nada. Entonces las dos personas empezamos a no entender nada de lo que ocurre en nuestra vida, en nuestra relación y es simplemente por eso, porque no ha habido una comunicación honesta, porque en la honestidad las emociones son clave. sí. Has dicho muchas cosas en las que estoy totalmente de acuerdo, lo sabes. En el striptease emocional, lo hago en el canal, en que los hombres expresen sus emociones, también para mí es súper importante, porque creo que siempre han sido los grandes olvidados de la salud mental, de expresar sus emociones, de poder validarlas, como bien dices, y nunca van a ser menos. Y claro, energéticamente, cuando estás hablando con otra persona, si tú no sabes validar tus emociones, tampoco lo puedes expresar y ahí se vuelve un conflicto, a veces pasan cosas que ni nosotros entendemos. Es difícil entendernos a nosotros y no entendemos y aceptamos nuestras emociones. Mm. Porque eso, estamos en contradicción constante. Y muchas veces el problema que tenemos con aceptar nuestras emociones viene también de nuestras historias familiares, porque ha Sí. habido emociones que han sido permitidas y otras emociones que no han sido permitidas. Entonces, en determinados entornos
pues se ha podido, por ejemplo, la rabia era una emoción que pues no estaba permitida, ¿no? Y eso, por ejemplo, ocurre muchas veces también con las mujeres, ¿no? Que la expresión de la rabia les cuesta más, porque sí que se les ha permitido la tristeza y el llorar, pero a lo mejor no se les ha permitido expresar la rabia, ¿no? Entonces, esas emociones que han sido un poco tabú y que han sido, no se han podido expresar, luego nos va a costar mucho si no tomamos conciencia de ello, si no hacemos ese ejercicio de dónde viene, por qué me bloquea tanto ese tipo de emoción. Entonces, requiere el aceptar y el mirar compasivamente, ¿no? A nuestro entorno familiar y saber que eso nos ha condicionado mucho y que no por eso nuestras familias son mejores o peores, porque le ocurre a todo el mundo, a toda la humanidad. No existe una familia perfecta. Eh, entonces, el permitirnos saber que puedo tener emociones bloqueadas simplemente porque no me han permitido expresarlas, porque no he tenido esa oportunidad. Y entonces todos tenemos una tendencia en nuestra programación a lo familiar. Y familiar ya no solo de nuestra familia, sino a lo que estamos acostumbrados. Y ese patrón lo vamos a estar repitiendo constantemente porque nos da seguridad. Nos da seguridad que las cosas sean predecibles. Entonces, Sí. si yo ya sé que mi rabia no la voy a expresar, pues es predecible y yo me siento seguro, segura ante esa circunstancia. Pero a lo mejor no es lo más sano. Eso es lo bonito, ¿no? Darnos cuenta que lo predecible no tiene por qué ser lo más sano, que lo familiar no tiene por qué ser lo más sano, y desde esa mirada compasiva autodescubrirnos y regalarnos el poder experimentar todo el espectro de emociones. Y muchas veces pasa eso cuando realmente nos tenemos que romper, pasar como por ese momento de ya no puedo más y ir para arriba, con nuestros momentos de bache, trabajando todos los días, pero ir para arriba. Esos momentos de crack son muy valiosos, Sí. porque significa que nos rendimos por un lado a la vida y dejamos de intentar comprender, controlar, simplemente ya decimos, venga, ya está, venga, bajo los brazos y ya está, esto ha ocurrido. Y eso nos permite precisamente, cuando bajamos nuestras defensas y nuestro castillo, entrar en contacto con esas emociones prohibidas, esas emociones ocultas. Y ese es el gran regalo de las crisis. Ese es el gran regalo, que por eso que hay que estar atentos a que, muy bien, lo estoy pasando mal, tengo angustia, puedo tener esta depresión, puedo tener muchas sensaciones desagradables corporalmente y biológicamente, pero eso estaba dentro de mí y eso tenía que salir y mejor que salga cuanto antes, porque eso nos va a permitir luego poder tener una vida más sana, más alegre, más conectada con el otro espectro, porque como hemos destaponado el vivir con intensidad, nos va a permitir luego disfrutar con intensidad. Entonces, sí, lo estamos pasando mal, sí, pero que nos demos cuenta que es también un regalo a la vez. Mm. Sí, para mí fue un gran regalo y lo vi así. Cuando me pasó lo vi como algo mágico. Le está pasando para reformular mi vida. Mm. Claro que tuve esos momentos de ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero es que es normal. Porque eres humana. Y luego también el darnos cuenta, también hay otra cosa que es, al principio puede ser dolorosa, pero también es hermosa, que es cuando salimos de una crisis muy grande, consideramos bueno, que hemos hecho pues, una gran conquista y que esas situaciones ya no van a volver a ocurrir en mi vida, ¿no? Entonces, cuando nos volvemos a caer y volvemos a sentir el dolor con la misma intensidad, muchas veces pensamos, y es importante aquí, pensamos que estamos otra vez en la casilla de salida. Y Sí, no estamos en la casilla de salida. Ahora nos daremos cuenta mucho antes, nos permitiremos sentirlo con mayor naturalidad y se trata de un entrenamiento. Hemos tenido un entrenamiento durante muchos años de una determinada forma y ahora tenemos que volver a entrenar. Entonces, eso significa
que va a haber tropezones, pero que cada vez que me levanto, vuelvo a mirar a mi faro, vuelvo a caminar en esa dirección, estoy haciendo algo increíble por mí. Entonces, otra vez la clave es la atención, que tengamos mucha atención en todo lo que ocurre en nuestra vida, que tengamos mucha atención en cómo nuestro ego va a intentar desvalorizar todos nuestros avances, Sí. porque el ego sigue queriendo, se alimenta del miedo y lo que quiere es tenernos siempre en ese círculo, ¿no? De qué va a ocurrir, la incertidumbre, el miedo. Entonces, cada vez que tú te levantas y dices, muy bien, me he vuelto a caer, no pasa nada, qué aprendizaje tengo, hacia dónde quiero caminar, qué soy yo, y a partir de ahí seguir aprendiendo, seguir recordando y seguir transitando por el regalo y siempre teniendo claro que la vida es un regalo que se nos ha dado. Yo no sé si te acuerdas, Jorge, estoy hablando de hace tiempo, cuando yo estaba en la crisis total, antes de entrar al hospital, que estaba en esa crisis, que entré en la reunión, hablé contigo y tú luego me escribiste. Mm, Y tenías toda la razón, hay que parar. Pero es como que mi mente y mi cuerpo no podía parar. mm. Y eso también es Efectivamente, escucharte. Yo sé que tú me lo estabas diciendo y yo sé que lo tenía que hacer, pero es como que no concebía mi mente con mi corazón parar en ese momento porque no estaba validando mis emociones. mm. Y la, y la vida lo que hace es eso, es ir subiendo el volumen para que lo vayamos escuchando. Primero te lo pone a un volumen más bajito y si tú no te escuchas, no te paras, te va subiendo el volumen, hasta que el volumen se vuelve insoportable. Entonces ya cuando nuestros oídos ya no aguantan más, pues es cuando no nos queda más remedio que escuchar. Y por eso es importante eso, el prestar atención a lo que está ocurriendo en nuestra vida y darse cuenta que un momento de pararse puede ser absolutamente fundamental. Y esto además se está viendo mucho en los entornos de estrés laboral, en los trabajos, porque ahí aún está más instaurado ese sentimiento de debilidad, y sobre todo en los hombres, de si yo cojo, si me doy un periodo, ¿no? En el que necesito parar y necesito decir, oye, es que mi nivel de estrés ha llegado a un nivel que no lo soporto. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos viendo que está ocurriendo? Que vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Que es un tal el nivel de diálogo interno de fracaso que supone parar y tomar una baja, o simplemente unos días de desconexión, que vamos forzando, 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 y nuestro cuerpo pues empieza a tener taquicardias, crisis de ansiedad, empiezan a aparecer enfermedades y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos hasta que nos rompemos. Entonces, realmente es un área en el que todos estos temas de salud mental y emocional es absolutamente clave y que hay un gran riesgo. Ya en este país todos los días hay una cantidad ingente de personas que no acude a trabajar, pero lo más preocupante es todas las personas que están acudiendo en unas condiciones que no son las más adecuadas y que están dispuestas a eso, están dispuestas a sacrificar su vida por, por seguir ahí. Entonces, eso, la única forma que tenemos es pararnos y prestarnos atención. Y tú lo hiciste y pudiste ver los efectos. Así que yo también te doy las gracias por escucharte. Yo tengo que decir que ese mensaje lo recuerdo con mucho cariño y sé exactamente lo que estaba haciendo cuando te escuché y te lo agradezco, te lo he agradecido varias veces, pero es verdad que tienes que parar y validar las emociones. Y por eso para mí el libro que has hecho es tan importante porque a veces pensamos que somos los únicos que nos pasan cosas, que somos diferentes, que a nadie más les está pasando porque no estamos acostumbrados a hablar de las emociones negativas. Estamos acostumbrados solo a vender la felicidad máxima, como se vende en las redes sociales y en muchísimos sitios.
Validar las emociones te hace cambiar la perspectiva totalmente. Absolutamente fundamental. Y porque parece que estamos en un concurso de felicidad, ¿no? A Sí. ver quién demuestra que está más feliz o que le va mejor la vida. Y si pudiéramos simplemente durante un día poder entrar en los diálogos mentales de las personas que tenemos alrededor, de las emociones, eh, nos daríamos cuenta que somos todos y todas tan parecidos que, que esos sufrimientos que yo creo que es que, joder, que yo sufro más que el vecino muchas veces, o que yo soy más débil mentalmente, o que soy más... Todo eso son películas que nos montamos y todos estamos en la misma situación. Estamos ahí en una piscina en la que estamos intentando, a la vez que nadamos, flotamos, posar para el selfie, parecer lo mejor posible y luego por dentro, otra vez, ¿no? Esa sensación del hámster que tiene que estar constantemente esforzándose en la rueda y todo eso es agotador, ¿no? Es vivir como vivimos, ¿no? Que desde una personalidad que busca incansablemente el reconocimiento exterior. Y hasta que no ocurre el reconocimiento interior, no podemos empezar a descansar. Y ese reconocimiento interior es a través de la validación de lo que sentimos. Hay muchas personas que aparentan una vida súper feliz y luego no tiene nada que ver su realidad. Por eso yo pienso que es tan importante validar las emociones. Y es algo que a mí me ha costado 33 años casi entender. Te quería preguntar algo más práctico, por decir de alguna forma. Cuando escribes, ¿cómo escribes? Porque yo cuando escribo no escribo libros Mm. todavía, nunca se sabe. Me encanta eso. Estoy pensándomelo seriamente, pero sé que escribo como textos o varias páginas sobre un tema. Lo que hago normalmente es como una lluvia de ideas y escribo lo que se me va pasando por la mente. Y luego sí que intento como darle forma a todo. ¿Tú cómo escribes? ¿Cómo es tu forma de escribir? Pues yo te comparto mi forma, lo cual no quiere decir ni que sea mejor ni peor, es a mí como me ha surgido, ¿no? Y en este caso es el conectar con aquello que realmente, qué historia quiero contar. Ujú, Y conectar con, primero, esto no es una historia que vaya a leer nadie o que vaya, sí, es una historia que cuento para mí, ujú, como si fuera un diario secreto mío, por decirlo de una forma. De tal forma que pueda ser lo más auténtico posible, ¿no? Porque muchas veces cuando escribimos para terceras personas o con, sí, pues, o que sabes que va a ser leído por otras personas, pues intentamos ser más políticamente correctos, nos ocultamos más, aunque sea inconscientemente, ¿no? ujú, Entonces yo lo escribo como si fuera mi diario secreto y no le doy muchas vueltas. Voy escribiendo según va surgiendo. Simplemente lo único que quiero es tener un cierto tiempo por delante de tranquilidad. Eh, escribo relativamente deprisa, entonces tampoco necesito decir, necesito 6 horas por delante, no. Pero bueno, saber que tengo 2 horas por delante en la que no tengo ningún tipo de obligación luego, ni tengo que terminar antes de esta hora. Entonces, buscar esos periodos, sobre todo de tranquilidad, para estar conectado, ¿vale? Y luego permitirme el hacerlo de la forma más natural, sin pensar mucho. Luego sí es cierto que luego cuando termino de escribir y lo repaso, ya entro más a los matices de pues, cómo se han repetido determinados adjetivos, si hay textos muy largos y que pues convendría poner más puntos y aparte,
para que sea más comprensible, ¿no? Para una tercera persona. Pero para mí las dos claves es el hacerlo como si fuera un diario secreto y, y el hacerlo con espontaneidad, naturalidad y con tranquilidad. Me parece súper curioso lo que dices. Yo sí que en los vídeos, ya ves que soy natural, no los repito ni nada, como salen, salieron. Sí que para escribir a lo mejor soy más políticamente correcta, pero sí que hay una cosa que te quería comentar, que ¿cómo haces para acortar los textos? Porque es una de las cosas que a mí me cuesta más. Es como, una amiga siempre me dice, escribí una carta larga porque no tuve tiempo de escribir una corta. Es como es más difícil ser conciso que Mm. escribir de una lo que se te ocurre. ¿Cómo haces para cortar los textos? Bueno, pues por una parte, como lo que escribo son relatos cortos, pues ya hay una cierta presión inconsciente a que no me puedo enrollar mucho. Parece que no. Y luego, sí, creo que es importante también, ¿no? Cierto grado de concesión, de concisión, perdón, y sobre todo dependiendo del tipo de, ¿no? de artículo. Porque, claro, en un libro, en una novela, pues, tienes más margen, ¿no? Para desarrollar y demás. Pero cuando haces un artículo o compartes una cosa concreta, sí que es importante el ir al grano, ¿no? Entonces, yo lo que suelo hacer, que a veces no con mucho éxito, las cosas como son, en ese tipo de artículos, es empezar casi por el final, ¿no? ¿Qué tres ideas quiero que se lleven? Y eso marcármelo como la clave, ¿no? Y lo que voy a desarrollar durante todo el artículo. Teniendo claro que luego va a haber más cosas, pero que la clave está en esas tres ideas finales que quiero que al final se lleven y cómo eso puede estar suficientemente destacado, explicado y si tengo que desechar otras ideas porque con esas tres eh, la extensión ya es suficientemente importante, pues las desecho o las apunto para otro tipo de publicación o artículo, ¿no? Pero un poco empezar por esa parte del final, ¿no? ¿Cuál es mi conclusión, ¿no? ¿Qué tres ideas quiero que se lleven? Pues ese va a ser el corazón y el hilo conductor de la publicación o del artículo. Me lo voy a apuntar. Te quería preguntar, ¿tienes algún horario específico para escribir? ¿Por las mañanas, por las tardes, por las noches? ¿Te marcas con el teléfono que me suene la alarma en 2 horas, que me suene la alarma en 3 horas? ¿O el tiempo que estés, cuando estés y ya está? Cuando te viene la inspiración, te sientas y ya. Creo que es importante lo de las horas de calidad de cuando uno escribe. Ujú. Yo en esto soy el modelo absolutamente contrario, porque he escrito cuando en los momentos probablemente que estaba más cansado, que es al final del día, pero también eran los momentos en los que, lo que te digo, por detrás no tenía nada que hacer. Es cierto también que yo, curiosamente, en el periodo tarde-noche también me siento más conectado muchas veces, cuando mi mente es más fácil, ¿no? Por las mañanas, ¿no? A primera hora parece como que es cuando la mente está más despejada. Pero bueno, en mi caso a mí, el periodo tarde-noche, la verdad que me viene bien. Y elegía ese periodo porque me sentía un poco culpable de estar invirtiendo tiempo en escribir. Porque inicialmente, claro, era un juego, ¿no? O era algo que, bueno, como un complemento. Y como estaba también, pues, y estoy, ¿no? Desarrollando pues, toda la actividad del Instituto UDEA y hay tantas cosas por hacer, pues me sentía culpable por estar escribiendo y no estar dedicándole tiempo al proyecto, ¿no? De cómo estructuro, pues, todo lo que propongo, ¿no? Para el bienestar emocional porque partía de cero, ¿no? Entonces, claro, yo me sentía culpable, ¿no? Si dedicaba tiempo a escribir. Entonces,
buscaba periodos en los que ya, como por decirlo de una forma, estás fuera de un horario laboral y así mi sentimiento de culpa era menor. Pero creo que es, y ya te digo, no es la mejor práctica. Es cierto que a mí me coincidía con ese periodo tarde-noche que te digo que sí que mi mente está como muy relajada, pero creo que hay, y lo ideal es eso, buscar momentos en que estamos más frescos, marcarse un horario y quitar todo tipo de distracciones. Por supuesto, el móvil, por supuesto, cualquier... Yo necesito escribir también sin gente alrededor. Eh, para mí es importante por lo que te digo, porque yo estoy haciendo mi striptease emocional. Entonces, si tengo Mm. gente alrededor, yo estoy ahí en pelotas. Entonces, no estoy cómodo. Entonces, necesito el estar, el estar solo. Eh, y luego eso, el que cada persona busque realmente un horario en que la mente está más despierta y con tranquilidad por delante. Me parece genial lo del striptease. Yo también me siento igual cuando grabo los vídeos sola. Es como, no quiero que haya nadie a mi alrededor. Tengo que estar sola aquí sentada y es como uno y otro. No me pongo timing. Lo hago el día que me siento inspirada. A lo mejor hago un montón. No sé si a ti te pasa lo mismo, que el día que a lo mejor estás más inspirado te salen 10 de una o siempre te sale uno y luego otro. Lo vas haciendo más mecánico. Nunca he escrito dos historias el mismo día. Siempre, digamos que es cierto que los relatos llevan un cierto tiempo, ¿no? Claro. El hacerlos, pero siempre he hecho máximo uno al día. Y las tres claves del relato se te pueden ocurrir en cualquier sitio y te las apuntas o se te Sí, ocurren cuando te vas a sentar. no, se me ocurre antes. Cuando me voy a sentar, sé eso, la temática y que puede ser una temática que muchas veces digo, esto parece que va a tener poco futuro. Esta vez vas a pinchar en hueso, ¿no? Pero siempre me digo, pero las anteriores ninguna ha ocurrido eso. Dale una oportunidad si te ha venido, dale una oportunidad. Y hasta ahora no he tenido que desechar ni una. Y es cierto que me han venido en los sitios más variopintos. Puede ser después de una conversación telefónica con un amigo, puede ser paseando por la calle. Entonces, sí, a mí me gusta aunque sea simplemente una frase, una palabra, anotarla para tenerlo claro sobre lo que ahí hay un potencial, ¿no? Y a partir de ahí, luego ya viene el proceso creativo en el que ya me dejo guiar y confío en el proceso que va a ocurrir. Al principio era con más dudas porque decía, claro, y si no se me ocurre nada de este tema, porque a lo mejor hay veces que son temas de los que desconozco absolutamente, ¿no? Como lo que te comentaba de las enfermedades raras. Entonces, hablar sobre temas que no tienes ni idea te crea dudas, ¿no? Complicado. Mm. Y yo decía, no, pues si está aquí el tema y ha venido a visitarme por algo. Y entonces, de repente, brum, se va construyendo todo y permito, ¿no? Y permito esa conexión, esa inspiración con esas musas y la historia sale adelante y sale hermosa. Tiene que ser complicado escribir cuando no son tuyas las emociones del todo, como dices, de las enfermedades raras. ¿Investigas algo antes de escribir o te sientas y lo que tú sientes es lo que plasmas? Pues en general investigo muy poco, curiosamente. Es decir, ha habido con alguna que, pues algún síndrome raro respiratorio, que es que no sabía ni lo que significaba. Entonces, sabía las siglas y no sabía realmente qué era lo que había detrás de eso, ¿no? Entonces, en esos casos sí que al menos saber los síntomas de la enfermedad, ¿vale? O saber también si tiene un pronóstico de vida limitado, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Y, y, luego, por ejemplo, fuera del espectro de las enfermedades, eh,
quería escribir sobre un paisaje de esos interminables, ¿no? Entonces me vino a la mente pues esos paisajes de Mongolia, ¿no? De esas altiplanicies medio desérticas y esas taigas tan inmensas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí que investigué un poco qué tipo de pueblos vivían allí, ¿no? Entonces descubría pues una tribu que son los hombres y mujeres reno. Entonces leí un poco respecto a ellos, pero 4 pinceladas básicas, y luego a partir de ahí simplemente me puse a escribir sobre ese paisaje y, y vino la historia pues, de una niña chamana que además también en su nacimiento pues está involucrada un tipo de problemática que es al sacar a la niña del interior de la madre, porque su posición no es la adecuada, pues tiran de su hombro y eso provoca que su brazo queda sin sensibilidad, ¿no? Y le acompaña ya toda su vida un brazo, entre comillas, inerte, ¿no? Eso es también algo que ocurre a veces en los partos y que está recogido también dentro de ese tipo de enfermedades, no, en este caso no es enfermedades, pero sí de disfunciones que, que nos complican la vida. Y salió la historia a la vez de una niña chamana con ese tipo de situación vital en su nacimiento y el origen simplemente era la inmensidad de un paisaje. Y te quería preguntar, ¿de dónde te sale la afición de escribir? Pues la afición, nunca he tenido afición a escribir. Para mí por eso ha sido la gran sorpresa. La gran sorpresa. Lo que sí que me doy cuenta es que sí que ha habido un caldo de cultivo alrededor que ha permitido que eso floreciera. Y ese caldo de cultivo ha sido el ralentizar mi vida, ha sido el cuidarme, ha sido el hacer deporte, ha sido el poner conciencia, el meditar, el reconciliarme con mis emociones. Eso ha sido el caldo de cultivo que ha permitido que esto floreciera, porque no era algo que me llamara la atención, no era algo para lo que pensaba que tenía ciertas aptitudes y, y, ahí está lo mágico, ¿no? Lo mágico de todo esto y por qué es un libro que a mí me ha sanado, me ayuda a sanarme y precisamente es eso, lo mágico que es. A veces cuando ayudamos y damos este tipo de cosas, nos ayudamos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Siempre, siempre. Todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con nosotros y cada vez que miramos a alguien compasivamente, cada vez que sonreímos a alguien, cada vez que prestamos nuestro tiempo, nuestra atención, no lo estamos haciendo realmente para el de enfrente. El de enfrente lo recibe y es bueno, pero lo estamos haciendo realmente para nosotros, ¿no? Ahí es donde también puedes entender, ¿no? Personas como que han entregado su vida a servir a los demás, ¿no? Sí. Como la Madre Teresa y demás, pues han sido grandes egoístas porque las primeras beneficiadas era ella, lo que pasa que claro, ella tenía un nivel de conciencia muy grande, ¿no? Pero los primeros beneficiados, cuando nos entregamos, hacemos una vida de entrega a los demás, somos nosotros. Y eso es lo que permite, y es sano, porque cuanto más nos cuidamos nosotros, más nos amamos a nosotros, es cuando realmente nuestro amor desborda. Y entonces cuando desborda, eso es lo que podemos dar a los demás. Lo que desborda de nuestra taza. Cuando estamos dando de nuestra media taza, estamos entrando en conflicto. Entonces, trata de llenar nuestra taza y una vez que está llena y se desborda, entonces, ¿por qué eso lo vamos a dar de forma incondicional? Que esa es la clave. Darlo de forma incondicional. Cuando estamos dando algo que nos está costando a nosotros la vida,
eh, aunque sea bueno lo que hacemos, y eso lo digo en mi libro, y citando a San Agustín, que realmente viene a decir algo así como que aunque lo que hagas sea muy bueno, si lo haces en contra de tu voluntad, no es bueno. No. Entonces, se trata de eso, de que podamos desbordarnos y el acto de servicio, de entrega, es una forma magnífica cuando lo hacemos honestamente, cuando hemos llegado a ese punto realmente de que nos damos cuenta que servir a los demás es maravilloso. Y es demasiado bonito eso. Te quería preguntar porque una de las cosas que dices que es importante que alguien crea en ti. Mm. ¿A qué te refieres con eso? Pues sobre todo, creo que cada uno tiene que creer en sí mismo, eso es absolutamente clave. Em, Pero como estamos criados y en una sociedad en la que la validación nos la da el exterior y el reconocimiento exterior, pues estamos muy condicionados por ese estigma. Entonces, en mi caso, siempre la validación exterior ha sido muy importante porque es lo que he vivido, ¿no? Y si no te dicen que lo estás haciendo bien, pues te estás jugando el amor. Y son muchas cosas. Entonces, uno siempre tiene dudas respecto a uno mismo y si realmente vale, suficiente y demás. Entonces, em, partiendo de la base que la clave es recobrar la confianza en uno mismo y activarla, y, en esto estamos también en la vida, ¿no? Para activar nuestra confianza interior y saber que tenemos todos los recursos para afrontar cualquier acontecimiento que tenga lugar. Entonces, en mi caso, yo estoy muy agradecido por la validación que me han dado pues, personas muy cercanas, ¿no? Desde, como te comentaba antes, mis hermanas, con un apoyo absolutamente incondicional, pero también ese círculo de amistades más íntimo y más próximo, que siempre apuesta por ti, que siempre confía en ti, siempre tiene el tiempo para escucharte, que siempre tiene las palabras adecuadas. Entonces, es muy importante tener eh, esa, ese ámbito alrededor, ¿no? Sí. Y, pero la clave está en creer y confiar en uno mismo. Por eso también animo a las personas, hay personas que están en entornos que no tienen nada de eso, pero sí que a su vez esa parte rebelde les hace el regar esa semilla de creer en ellos mismos. Como nadie cree en ellos, Sí. no les queda más remedio que creer ellos. Entonces, también animo a las personas que digan, bueno, es que mi entorno precisamente no es lo más sano. Bueno, pues aparentemente esa situación más difícil se puede convertir en un gran tesoro, porque entonces ya solo te quedas tú y solo queda que tú apuestes por ti. Y entonces a lo mejor vas a alcanzar esa confianza en ti mismo de una forma mucho más directa que no cuando necesitas también que alrededor tuyo te vayan diciendo que vas por el buen camino, ¿no? Entonces, Sí. la vida siempre da posibilidades para todas las personas. Mm. Yo también pienso que hay que aprender a estar solos, hay que aprender lo que es la soledad y no verla como nuestro gran enemigo, pero también a veces necesitamos como esa red de apoyo porque estamos demasiado vulnerables. Por eso para mí es tan importante como crear esta comunidad, para que todos sintamos que tenemos esa red de apoyo, que podemos hablar de cualquier cosa que nos pase. Yo en su momento, cuando me pasó lo que me pasó, sí que me sentía como sola y tenía Mm. gente a mi alrededor y gente que me podía entender más o menos. Es súper valioso lo que me estás diciendo. Solos Un, podemos un, un avanzar. segundito, un segundito, Victoria, que voy a poner la batería, que se está quedando sin batería. Un segundo. Esas son las cosas del directo que se quedan en batería. Ya estoy aquí. Ah, eso que es muy valioso, entender tus emociones y validarlas y también tener esa red de apoyo en algún punto. Entiendo mucho lo que dices y
como que me siento muy reflejada en lo que me estás diciendo de el striptease emocional, de el hacer que los otros entiendan las emociones, porque a veces si no las validamos no sabemos lo que son. Así que yo por mí ya no tengo más preguntas. Si quieres decir alguna cosa más. Bueno, pues yo para cerrar un poco Sí. la charla, eh, decir que eso, que Relatos para Sanarte, estoy seguro que llegará al corazón de muchas personas, que hará cuestionarse respecto a por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y qué es lo verdaderamente importante. Y será un catalizador para ir permitiéndonos sentir todas esas emociones que hemos ido guardando en ese cuartito del inconsciente y que se convierten pues realmente en las claves de lo que llamamos nuestro destino, porque está gobernando nuestra vida, esa parte emocional del inconsciente. Entonces, animo a todas las personas a tomar las riendas de su vida, a reconciliarse con sus emociones y a celebrar la vida. Y, y, por último, pues agradecerte a ti la oportunidad de hoy de hablar del libro, la oportunidad de seguir compartiendo, de seguir mostrándonos realmente quiénes somos y te animo a esa iniciativa, ¿no? de crear comunidad que ya estás haciendo, que es muy valiosa, que es necesaria y que en ese camino de servicio te lo agradecemos todos y todas. Yo te tengo que decir muchas gracias por escribir este libro y como te he dicho creo que es fundamental también la validez como hombre de hacer este tipo de libros contando emociones porque te lo vuelvo a repetir, son los grandes olvidados y yo te lo agradezco mucho. El libro es muy bueno y nada más decir que lo dejaré todo aquí abajo en la descripción donde se puede comprar el libro en Amazon ahora mismo, ¿verdad? Entonces, en Amazon lo único que la calidad es inferior porque lo imprimen ellos, entonces es un libro Ujú, que va sin solapas, con lo cual pierde la calidad del papel, tampoco es la misma. Entonces te lo pasaré, se puede comprar tanto en la editorial, en Amazon, en las ujú. librerías, también se puede pedir. En las grandes tarda más el proceso de alta y como ha salido recientemente, pues es probable que todavía no esté disponible, pero en las más pequeñas estaría disponible para que lo pidan a la editorial. Tiene que tener también esa voluntad, ¿no? La librería, que hay veces que dicen, si no te conocen, pues muchas veces no quieren hacer la gestión de hacer el pedido, todo este tipo de cosas, pero disponible está. Entonces, ya te digo que hay bastantes canales para poder obtenerlo. ¿Y en todos los Amazon están o solo en el de España? Pues lo han pedido en distintos países, es decir, que lo han pedido en Alemania, lo han pedido en Portugal. eh, no sé si en todos los países del mundo mundial se podrá pedir, pero aparentemente la gente que lo ha pedido en estos países lo ha podido hacer sin problema. Perfecto. También dejaré el enlace de Amazon porque toda la comunidad no es Claro, española, somos de diferentes países, de México, Argentina, Estados Unidos. exacto. Entonces, lo dejaré todo aquí abajo. Muchas gracias, Jorge, por venir Muy bien. y gracias por presentarnos un libro como quedamos. Pues muchísimas gracias a ti, Victoria, y un abrazo enorme. Que tengas un buen día. Hasta luego, Jorge. Luego